Viernes 27 de agosto, muy buenos días a esa gente bonita que ya está enganchada a través de la señal de Radio Pichincha y por supuesto de las Warmis. Importante información el día de hoy, yo no los quiero hacer esperar para el tema que vamos a abordar. Es un tema que debemos sin duda recordar y debemos pues de hablar de ello. Una fiesta no autorizada, intentos de engaños a su familia sobre la causa de muerte e inconsistencias en los testimonios son algunos de los hechos que marcaron el caso de Aidita Pamela Ati. Ustedes recordarán a la subteniente de 25 años que fue hallada muerta en su habitación en el fuerte militar Napo de la Brigada 19, esto en la provincia de Orellana. Lamentablemente, la autopsia reveló que fue abusada sexualmente en grupo antes de morir golpeada y asfixiada. Tras esto, el pasado 12 de agosto, una jueza aceptó que los 4 sospechosos por la muerte de la subteniente salgan de la cárcel 4 de Quito con medidas sustitutivas. Los militares tienen prohibición de salida del país y presentación periódica en la Brigada Napo de Orellana. Sin embargo, más tarde y con otras investigaciones, a esto fueron vinculados 2 sospechosos más. Es decir, un total de 6 militares se encuentran en investigaciones por la violación y el femicidio y el presunto femicidio de la subteniente Pamela Aidita Ati. En esta mañana, muy amablemente, el padre de Aidita se ha dado la tarea de venir a Radio Pichincha para abordar un poquito del tema. Vamos a conversar con él. Don Luis, muy buenos días, bienvenido a Radio Pichincha. Cuéntenos un poquito qué ha pasado en estos últimos días para actualizar la información. Muy buenos días por la entrevista. De antemano quiero agradecer a la Radio Pichincha por darme la oportunidad de expresar mi desesperación, mi angustia, vista que ya han pasado 2 meses y no he recibido resultados. Entonces, para mí, como padre, como familia, siempre el perder a una hija, a una miembro del Estado, en una unidad que pertenece al Estado y por miembros del Estado. Entonces, para mí es un caso que no tiene precedentes. Es donde que en la Brigada 19 Napo, donde están preparados para darnos la seguridad a todo un país, le quitan la vida de una forma cobarde, de una forma cruel a mi hija, a su propia compañera, de parte de propios compañeros. Don Luis, ahora que usted aborda esto de la Brigada Napo y tomando en cuenta que usted perteneció también al ejército ecuatoriano, en su época, en su tiempo, ¿usted veía señales de violencia, señales de agresión contra las mujeres? ¿Cómo era el ambiente en ese entonces? En ese entonces se vivían estos casos menores, casos similares. Durante mis 27 años que tuve la oportunidad de pertenecer a la gloriosa Fuerzas Armadas, no ha habido estos casos. Siempre se ha respetado y en nuestras formaciones siempre nos han inculcado ese valor para respetar a una mujer, para respetar al ser más divino que nos dio la vida. Y es por eso que en algunos ámbitos, en algunas partes de las instrucciones, nos sabían decir que por quién hacíamos. Entonces nosotros sabíamos indicar de que lo realizábamos por nuestra patria y por nuestra madre, refiriéndonos a una mujer. Entonces no había estos casos que dolorosamente me tocó vivirlo como padre y más que todo por mi hija. Así es, don Luis. Bueno, en este momento, 9:12 a.m, hacemos una pequeñísima pausa. Vamos con un última hora, pero ya volvemos a seguir conversando con don Luis sobre el caso de Pamela Ati. Última hora.
Un saludo cordial a todos quienes están en la señal de Radio Pichincha. Una información de última hora. El exministro del Interior, José Serrano, acaba de informar a través de sus redes sociales que declina de su candidatura a la presidencia de la República. Esto porque no existen las condiciones necesarias en el país. Escuchemos parte del video que subió a su red social de X. Circunstancias actuales, me veo en la obligación de declinar mi candidatura a la presidencia de la República por Centro Democrático. Lamentablemente, nuestro país no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el desarrollo normal, transparente y al mismo tiempo en paz de esta campaña política. Hemos identificado serios riesgos y amenazas contra mi vida, lo que hace imposible continuar con esta causa sin poner en peligro mi integridad y la de quienes me rodean. Ecuador no solo está en una guerra interna, ecuatorianos y ecuatorianas, sino que está bajo el control de un gobierno, de una justicia y de unos vocales del Consejo Nacional Electoral que representan la impunidad, la persecución en su forma más cruda y vil. He solicitado al Consejo Nacional Electoral me permita aceptar mi candidatura en otro lugar, ya que tenemos la información de un atentado con armas largas, granadas, a mi llegada a Quito y al Consejo Nacional Electoral. Y la respuesta a las 12 de la noche de ayer ha sido que no, negativa. ¿Por qué? Porque los señores y las señoras del Consejo Nacional Electoral recibieron la disposición del presidente de la República de no aceptar mi petición. El exministro del Interior manifestó que no será parte de la burla electoral, donde ya 17 binomios muestran a las claras que el Ecuador que buscan los políticos es del odio, la división y donde priman las agendas personales. Más detalle de esta información las tendremos en el microinformativo de las 10:30. Continuamos con nuestra programación habitual. Última hora. 9 de la mañana con 15 minutos continuamos conversando con el padre de la subteniente asesinada Pamela Atti. Él es Luis Atti y está acá en Radio Pichincha. Don Luis, yo quería consultarle también sobre cómo han manejado o sobre cómo están las autoridades llevando el caso. Usted nos había comentado hace pocos días que nadie se ha comunicado con usted. Lamentablemente el Ministerio de la Mujer ha dicho que lo ha contactado, que está dando seguimiento al tema. Sin embargo, usted desmintió esta información. Sí, exclusivamente. En verdad, he tratado de golpear las puertas de todas las entidades del Estado para enclarecer, para buscar la verdad y justicia. Y en este sentido, la Defensoría del Pueblo me han abierto las puertas. De igual manera, el Consejo de la Judicatura. El día de ayer tuvimos una reunión. Entonces yo les supe mencionar de que en verdad los medios de comunicación me preguntan qué función cumple el Ministerio de la Mujer, porque desconozco y más que todo no se han manifestado para tratar de enclarecer el caso de mi hija. Pero el día de ayer me dieron un contacto, entonces el día de hoy voy a tratar de llamarlo para ver qué ayuda me pueden proporcionar. Porque aquí, como se puede decir, cualquier ventanita que se me abra para poder enclarecer el caso de mi hija, para mí es de gran ayuda, para mí es de gran beneficio. En vista de que el tiempo ha pasado y no hay resultados, entonces eso es lo que más nos tiene con desesperación, a mí como padre, a mi esposita, a mi hijo y a la familia entera. Según las autoridades, las investigaciones están avanzando, están en el tiempo de la indagación, pero ¿qué le dice su abogado? ¿Cómo avanza todo? Sabiendo que estos 6 militares sospechosos del presunto femicidio están defendiéndose en libertad con medidas preventivas. Sí, esto, ¿cómo se puede decir? Hay algo que, en verdad,
me tiene con desesperación en vista que en primera instancia una señora juez determinó las medidas alternativas a los 4 presuntos femicidios de mi hija. Y en segunda instancia, unos jueces más altos de la juez que supo dictar esas medidas, supieron dictar otras medidas como fue la prisión preventiva. Pero luego viene la misma juez, la que en primera instancia supo dictaminar las medidas alternativas, y ella revoca nuevamente la prisión preventiva y los deja en libertad a los 4 presuntos femicidios. Y les incorporan a 2 más. Pero ahí es donde veo la falta de dedicación, la falta de buena voluntad, de agilidad, de parte de la Fiscalía, quien en primera instancia estaba llevando el caso, de la fiscal de Orellana. Entonces, porque en verdad, ahora que ya voy entendiendo mucho mejor las cosas, ella debía desde el primer instante tomar en contacto conmigo para comunicarme todo lo que estaba sucediendo o cuáles eran los avances que se estaban dando en la investigación. Entonces, por ese motivo, yo hice un pedido para que se le cambie de fiscal personalmente. Entonces, muchas gracias, me abrieron las puertas de parte de la Fiscalía aquí en Quito, en donde supe mencionar la falta de buena voluntad, digo yo, de buena voluntad. Entonces me supieron dar una nueva fiscal, a la doctora Jiménez, a la cual le he llorado, he suplicado que no deje impune este caso y que el Padre Celestial le dé sabiduría, le dé la fuerza, la fortaleza para que se haga todas las investigaciones, para llegar a lo único que pide es la verdad y justicia, que este caso no quede en la impunidad. En verdad que para llegar a la persona o a las personas quienes le arrebataron la vida de una forma cobarde, de una forma vil, a mi hija, a su compañera de trabajo, a una miembro del Estado, en una unidad del Estado. Que así sea, don Luis, que así sea, y qué esperanzador esto que nos cuenta, que por lo menos hay instituciones que de una u otra forma están ya poniendo un poco el hombro, y pues estaremos muy, muy pendientes de esto. Tras esta conversación que usted mantuvo con esta fiscal, ¿qué le supo indicar? ¿Cómo avanzará el proceso? Y otra duda que yo tengo y que quiero transmitirle es, ¿cómo se siente usted al ver y al saber que estos presuntos femicidas están libres, están únicamente con medidas sustitutivas? ¿Qué es lo que usted le pide al gobierno, al Estado, a la Fiscalía? Sí, en verdad que yo le pido es que en verdad ellos están en la unidad donde realizaron los hechos. Entonces yo el día viernes pude retirar las prendas de mi hija a los 2 meses de lo que sucedió el acto, porque estaba en custodia. Entonces los que estaban ahí, los presuntos femicidios de mi hijo, no los presuntos puedo decir, ahí sí puedo hablar de una forma puntual, el asesino o los asesinos de mi hija están en esa brigada, ¿Están desarrollando sus actividades con normalidad? No esos exclusivamente, no los puedo decir que son ellos. Okay. Pero lo que el asesino o los asesinos de mi hija están en la brigada, porque son miembros de Fuerzas Armadas, son miembros de la brigada 19 Napo, quien le arrebataron la vida a mi hija. Entonces ellos están ahí.
Y cuando pude retirar las cosas de mi hija, yo entiendo perfectamente que después de 2 meses que eso estaba encerrado, eso estaba cerrado, hablemos así, en una zona del oriente donde es húmedo, cálido, llueve, es una variedad de clima. Normalmente eso debía estar olor a húmedo. Debía tener humedad, debía tener algo que por lo que estaba encerrado. Que es característico de cuando algo está guardado. De que esté guardado. Pero me topo con la sorpresa de que todo estaba perfumado. Todo tenía un perfume fuertísimo que hasta ahora incluso dentro de las prendas de mi hija todavía está. Está un lugar súper perfumado, o sea que con un perfume, pero... Entonces, es ahí donde yo digo, si los presuntos femicidios de mi hija están ahí, entonces ellos también tienen la facilidad para manipular, para todo hacer ahí mismo. Si es que ellos están con unas medidas cautelares de no poder salir del país, de no poder presentarse en la fiscalía, ténganle otro lugar donde que ellos no tengan acceso al lugar de los hechos para tal vez de una forma alterarlo o tratar de tal vez borrar alguna huella, alguna que pueda ayudarnos a llegar a la verdad. Entonces eso es mi pedido, porque en verdad que yo no les puedo decir que tal vez los que estaban detenidos, yo siempre les llamo la palabra presuntos, para poder, lo único que yo quiero es que se ayude a decir la verdad, de parte que el Estado tiene la obligación de decirme a mí la verdad y de lo que pasó conmigo. Efectivamente, y más allá ya de las instituciones estatales, usted nos había comentado también que conversó con el militar Adati. ¿Qué otros militares se han acercado? ¿Usted ha pedido respuestas? ¿Ha tratado de conversar con ellos? ¿Cómo ha avanzado en estos días? Tomando en cuenta que antes, pues, no le daban la cara, por decirlo así. Sí, más que todo yo tuve la oportunidad de conversar con mi general Adati cuando en primera instancia cumplió 1 mes del fallecimiento de mi hija. Y fue porque se realizó el plantón en los exteriores del Ministerio de Defensa. Justamente por lo que se realizó el plantón. Ahí me supo recién recibirme por primera vez, o pudimos conversar con él. Entonces, en la cual me supo manifestar de que me iba a dar todo el apoyo necesario para poder realizar las investigaciones y todo eso. Más que todo en este sentido de colaborar con la Fiscalía para poder esclarecer este femicidio. Y en segunda instancia, yo le pedí una audiencia de nuevo. ¿Cuándo fue esto? Cuando le dieron la libertad a los 4 presuntos femicidas de mi hija que estaban detenidos. Entonces ahí yo pedí una audiencia con mi general Adati, y mi general Adati me supo dar. Entonces, ¿por qué yo le pedí? Porque yo le pedí la explicación de que la señora jueza, ella en la audiencia supo leer un oficio que fue emitido por el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y que estaba firmado por el almirante Vela. Entonces yo dije, en el documento, según la jueza, lo que le supo leer es de que el Comando Conjunto garantizaba a los presuntos femicidios de mi hija que ellos no podían escaparse, que ellos no podían tal vez salir del país, que ellos daban seguridad y ellos garantizaban de lo que ellos no podían tal vez huir del país. Eso es lo que supo leer la señora jueza. Entonces, de ese documento ella tomó hincapié para tomar esa decisión de dejarlos en libertad. Es decir, el almirante, el militar Vela, respaldó a los presuntos femicidas. Exclusivamente, él garantizó
según el documento que decía, él garantizó ¿de qué? De que los presuntos femicidios, que los militares que estaban detenidos, ellos no iban a huir del país, ellos no podían fugarse. Eso es lo que supo decir la señora juez. Entonces yo me fui a la Comandancia General del Ejército, donde mi general Adati, a preguntarle qué pasó. Entonces, si ustedes están dando esa garantía a los que van a salir en libertad, entonces a mí también fírmenme un documento, pues donde a mí también me garanticen quién es el asesino, quiénes son los asesinos de mi hija. Que se va a hacer justicia. Que se va a hacer justicia, a mí también garantícenme, fírmenme un documento como le han firmado a ellos. Entonces ahí mi general Adati supo tratar de sacar esa información, pero ese documento no existe. Ese documento no existe. Luego que di una entrevista, un medio de comunicación manda, el comando conjunto emite un boletín en la cual solamente indica con fecha 1 de julio, en la cual dice que el comando conjunto dará las facilidades a la fiscalía para las investigaciones, pero no dice que ellos garantizarán. Entonces, ¿de dónde sacó la jueza ese documento? Para poder ella tomar como referencia y poder tomar una medida. Efectivamente, nosotros revisamos ese documento y nos pareció bastante, hay que decirlo, bastante simple, bastante indolente, incluso en cierta medida. Y don Luis, sobre la base de esto yo le consulto, ¿usted considera que hay espíritu de cuerpo dentro del ejército? Recordemos el caso de María Belén Bernal, que está próximo a cumplir también años de que sucedió, y pues ahí se evidenció un claro espíritu de cuerpo en la policía. ¿Está sucediendo algo similar? Exclusivamente sí, porque yo no creo que una entidad tan grande como es el Comando Conjunto pueda estar emitiendo, porque este tipo de oficios, porque normalmente la que tiene que realizar la investigación es la Fiscalía General del Estado. En ellos, lo que es la parte militar, ellos lo que únicamente tienen que tomar son los parámetros administrativos, que hasta ahora mi general Adati no me ha hecho llegar, porque él me dijo que ya incluso habían sancionado a un personal, pero hasta el momento yo le dije, entonces me debe hacer llegar la sanción que les ha impuesto en la parte disciplinaria, pero hasta el momento no me ha hecho llegar ningún tipo de información. Don Luis, otro tema que yo le quería consultar, que nos pareció bastante grave también, es que a la presunta implicada también, la militar Vaca, a usted le había dicho que no acuda a los medios de comunicación, que no haga grande el tema. ¿Cómo reaccionar ante esto? Es decir, lo quieren silenciar. Justamente, como dice, en este momento de dolor, me sentí desesperado. Imagínese una noticia de esa magnitud. Yo no quiero que a ninguna persona lo pase, ninguna persona lo viva. Cuando me trasladé a la ciudad del Coca, a retirar el cadáver de mi preciosa ratoncita, como lo llamaba. Uh-huh. Y ingresé porque dijo que un familiar que tiene que retirar el cadáver. Entonces ingresé yo como padre, y a la cual la doctora forense me indica si tengo la copia de la cédula de mi hija. Entonces, como no lo disponía, no lo tenía. Entonces salí de las oficinas hacia afuera, hacia el portón donde estaba mi esposita. Entonces ahí le supe decir a mi esposita, digo, mi hija, de repente no tienes la copia de la cédula de la guagua. Entonces me dice que no. Entonces ahí ha estado la capitán Vaca y dice, yo tengo, dice. Entonces le hicieron ingresar a ella y de ahí creo que por medio de WhatsApp creo que le dio la copia de la cédula de mi hija y a la doctora forense. Bueno, en lo que ya le dijo, capitán, retírese nomás.
y salió de la oficina donde estaba la doctora forense y mi persona. Ahí la doctora forense me supo indicar los motivos del deceso de mi hija, que creo que ya es de conocimiento de todos, y salí. Y creo que en ese momento el alma de mi preciosa guagua mismo me dio un poco de paz, un poco de alivio, un poco de tranquilidad, de luz, y salí tranquilo. Entonces la primera persona a lo que salgo me encuentra la Capitán Vaca, y entonces me pregunta, me dice, ¿qué le dijeron, señor? ¿Qué le dijeron, señor? Me dice. Entonces le supe indicar. Dije, no, ahora sí estoy tranquilo. Ahora sí sé por dónde comenzar. Ahora sí sé a dónde recurrir. Ahora sí, este momento voy a llamar a los medios de comunicación y decir lo que ha pasado. Les dije así. Entonces ahí la versión de la Capitán Vaca lo que supo decir, señor, pero haga las cosas pensando, no sea que se vaya a arrepentir. Entonces, ¿qué pretendía? Yo sé que estaba en ese dolor. Entonces, ¿qué pretendía? ¿Callarme? ¿O ellos ya hicieron lo que pretendieron hacer? ¿Ella qué pensó? ¿Intimidarme? ¿Que ella pensó que tal vez me iba yo a ir y retirarme el cadáver de mi hija y regresarme y no ha pasado nada? No. Porque ahí le veo, ¿cómo se puede decir?, el lado humano de una persona. Porque uno cuando tiene un amigo, supuestamente era la mejor amiga de mi hija. Y fue ella quien halló el cuerpo, claro, fue ella quien halló el cadáver. Sí, entonces, supuestamente cuando hay una amistad y Dios no quiera, tal vez se llegue a perder, para uno es también algo doloroso, algo que en verdad le conduele el corazón a uno, porque se le pierde a una mejor amiga, o mejor dicho, se le pierde a un ser humano la cual hemos compartido momentos, diga usted, de tristeza, de alegría, o lo que sea, pero en ella no noté nada. Ella era una persona tranquila, una persona que como no hubiese pasado nada. Y me dice esos términos, ¿qué pasó? Que ya estaban todo arreglado, que ya estaba todo programado para decirme eso. Entonces eso sí me causa indignación. Efectivamente, don Luis, y bueno, desde acá decirle a la militar Vaca y a todos los militares y a los presuntos femicidas que usted no está solo, que el movimiento de mujeres, que las familias ecuatorianas, que las madres, que los padres, estamos con usted, acompañamos su lucha, estaremos en los plantones, estaremos invitándole constantemente a estos espacios para dar seguimiento al tema, porque esto no puede quedar en la impunidad, don Luis. Lamentablemente se nos termina el tiempo, muchísimas cosas de qué hablar, pero quisiera su mensaje final, principalmente para la justicia, para las autoridades. Sí, más que todo mi pedido es muy grande para la señora fiscal, la nueva fiscal, a la señorita doctora Jiménez, que Dios le dé toda la sabiduría del caso para que investigue de la mejor manera y esto no quede en impunidad. En vista de que nosotros como familia, como padre, como esposa, como hijo, estamos tras del caso y todo un país está atrás del caso. Está pendiente. Y todas las mujeres del mundo están tras del caso. Así ¿Por qué? Es, porque el legado de mi hija no quiero que se vuelva a repetir en ninguna otra mujer, porque todas las mujeres del mundo es lo más preciado que Dios nos ha mandado a la tierra. Así es, don Luis, muchísimas gracias por su valentía, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Le comprometemos, bueno, pues en otra oportunidad también a estar con usted. Y son las 9:36, vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más temas. 9:38 a.m. Nos quedamos con un sabor de boca bastante amargo, con el corazón bastante roto al ver cómo en Ecuador continúan pasando estos casos, ya no solo en la institución policial, también en la institución militar. Pero por otra parte, abro la transmisión de YouTube y los comentarios de quienes nos están escuchando. Me abriga mucho el corazón y me abriga mucho el alma al enviar esos mensajes de aliento a don Luis Atti, que no está solo, que estaremos velando por su caso, que las mujeres, las madres, los padres están pendientes y pues que no vamos a permitir por nada del mundo que este caso quede en la impunidad, como otros miles de casos de femicidios, decenas de casos de femicidios que continúan en la impunidad o que continúan hasta ahora teniendo de un lado a otro a las familias
con una indolencia absoluta. Continuamos abordando estos temas y es que los femicidios representan una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados. Es perpetrada por particulares y toleradas por el Estado a través de acciones u omisiones. Según datos oficiales, de noviembre del 2014 a junio de 2024, la vida de 2.537 mujeres se extinguió de forma violenta solo por el hecho de ser mujeres o habitar cuerpos feminizados, también por vivir en contextos de desprotección. Tan solo 767 de estas muertes violentas fueron investigadas como femicidios y únicamente 375 contaron con una sentencia condenatoria, que en muchos de los casos no es suficiente, ya que no han sido las familias reparadas, no han tenido justicia y pues continúan enfrentando incluso persecuciones ante estos hechos. El movimiento feminista, los colectivos, las organizaciones sociales realizan actividades para que esto no continúe así. Están presentes, están pendientes, están exigiendo a las instituciones justicia y por eso vamos a abordar de un evento que va a realizarse. Se denomina Rumbo al Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas de Femicidio, Muertes Violentas, Transfemicidios y el Movimiento Feminista. Por ello, yo ya me encuentro con Flor María Toapanta, ella es de la colectiva Lilas en Acción. Flor María, buenos días, qué gusto tenerte acá en Radio Pichincha. Muy buenos días con todas, con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, justamente desde el Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador estamos pues próximas a este encuentro nacional en el cual queremos pues sobre todo brindar este apoyo y también hablar acerca de estas situaciones tan violentas que están ocurriendo en el Ecuador, ¿no? En contexto de femicidios. Como habías mencionado, las cifras son bastante complejas, bastante también desde contextos súper violentos, ¿no? Y que el gobierno y el Estado lastimosamente no está accionando, a pesar de que existe la política pública, a pesar de que existen las leyes, poco o nada se está haciendo frente al tema de reparación integral a las familias. Efectivamente, y bueno, esto también es a una década de la tipificación del femicidio en Ecuador. Vamos a recordar también este tema, cuáles son las acciones que se realizarán. Cuéntanos un poquito más de qué va el evento. Bueno, sí, el encuentro, sobre todo nosotros desde las organizaciones, las colectivas, hemos venido pues trabajando también procesos de acompañamiento a todo lo que son las familias víctimas de femicidios. Y pues con ellas en este encuentro vamos a hacer sobre todo un espacio terapéutico, un espacio en el que ellas puedan formar estos vínculos, también empezar a fortalecer el movimiento de las mujeres, el movimiento también de las familias que han sido víctimas de estas situaciones y sobre todo un encuentro para en algo ayudar a este proceso de reparación que el Estado no está digamos, garantizando. Entonces, desde estos espacios nosotros queremos fortalecer esta red, queremos fortalecer también que haya una lugares más profundos en los que las familias puedan tener estos espacios de contención, de aprendizajes mutuos y para que ellas también puedan irse apoyando poco a poco también dentro de sus propios procesos, tanto individuales como colectivos, ¿no? Y qué importante ir fortaleciendo también el tejido social, no solo entre las mujeres, sino también entre las familias, ¿no? Entre las mamitas, los papitos que quedaron huérfanos, los niños también que quedaron. Entonces, este encuentro se va a realizar el jueves y el viernes. ¿Es abierto a todo el público? ¿Quién puede asistir? Sí, el encuentro es, nosotros hemos hecho mediante también invitación a las familias, van a venir cerca de 100 familias de víctimas de femicidios, transfemicidios y muertes violentas. El espacio va a estar también abierto al público. Nosotros incluso también solicitamos desde ahí el apoyo para este proceso de encuentro que estamos realizando. Vamos a tener también algunos kits que vamos al público en general también a ofrecer para que nos ayuden con esto y nosotros poder recaudar para seguir apoyando a las familias que están todavía en sus procesos judiciales, que todavía están encaminados en este duro proceso que es todo lo que conlleva, ¿no? El tema legal y jurídico. Dentro del encuentro también van a participar no solamente, digamos, los familiares directos, sino también las compañeras de organizaciones que vienen acompañando estos procesos de manera voluntaria y que también ellas han venido pues apañando esta lucha en el camino, ¿no? Dentro del espacio de encuentro, como es también visible, hay muchos niños, niñas, adolescentes que lastimosamente han quedado en orfandad y pues las situaciones y las condiciones también a veces de las familias no permite que ellos puedan quedarse a cargo de alguna otra
persona, entonces también van a venir acá, ¿no? Varios de los hijos, de los guaguas, de los familiares. Y pues para esto también se ha abierto un espacio dedicado para niñez y adolescencia en este encuentro, para que ellos también puedan tener actividades lúdicas, actividades también terapéuticas. Entonces es un encuentro bastante integral en el cual tanto las familias de las víctimas, los guaguas que han quedado en orfandad, también van a tener un proceso, digamos, más integrado en el cual ellos también puedan ir tejiendo estas redes, ¿no? Estos lazos también, estos vínculos en el que les va a ayudar también de alguna manera a poder sobrellevar este camino doloroso. ¿Cómo están un poquito las cifras de los niños que quedaron en la orfandad en el país? ¿Y de qué edades a qué edades más o menos son? Bueno, dentro de lo que es niñez y adolescencia, desde el 2014 hay más de 1.500 niños, niñas y adolescentes que están en orfandad, y pues la cifra sigue incrementándose, ¿no? Ya que hay dentro de estas cifras también subregistros, ¿no? Que no están, digamos, en oficiales, ¿no? Y pues también ha sido bastante penoso que desde el Estado no ha habido un proceso integral de reparación ni de apoyo directo para los guaguas que han quedado en orfandad. Tú sabes que el tema, los procesos de atención psicológica requieren de años, y a veces el sistema solamente les ofrece meses de terapia o un corto tiempo, pero hemos tenido casos que actualmente estamos acompañando desde las organizaciones, que niños, niñas y adolescentes están en procesos incluso psiquiátricos, ¿no? Y que son procesos a largo plazo, y que lastimosamente las familias no tienen cómo cubrir esto, no tienen los recursos necesarios para que este apoyo de salud integral y sobre todo la salud mental sea a largo plazo, ¿no? Entonces, desde ahí las organizaciones que estamos encaminando este encuentro, estamos también empujando para que la política pública realmente se efectivice en las familias con una reparación integral. Nosotros conversábamos con don Luis hace pocos minutos, y tú, Florecita, pudiste escuchar, y él precisamente decía que no tiene idea cuáles son las actividades del Ministerio de la Mujer. Nosotros, personalmente, desde acá, desde Radio Pichincha, y aprovecho la oportunidad para decirlo, a semana seguida enviamos solicitudes, a semana seguida escribimos a los comunicadores del Ministerio de la Mujer solicitando entrevistas, solicitando información, y no obtenemos una respuesta. Llegan a tal punto de, como se dice comúnmente, dejarnos incluso en visto, o de decirnos directamente que no hay espacio para nosotros. ¿Cuál es tu lectura sobre este tema y sobre el Ministerio de la Mujer, sobre las acciones que está realizando o que debería realizar? Bueno, a la vez hago un llamado también, que hay casas de acogimiento que reciben a las familias, a las mujeres que han sido víctimas de violencias. Hay también casas de acogimiento para niñez y adolescencia sobre estos temas, y que lastimosamente desde el Estado no están recibiendo todavía los pagos que ellos habían ofrecido, que habían también en un inicio dicho que van a apoyar a estas casas de acogimiento. También hago esta exigencia desde el Estado, que no está cumpliendo con estas garantías vitales que son para las familias y las sobrevivientes de violencias de género. Nosotras como organizaciones y como movimiento de mujeres hemos venido aportando desde nuestros espacios totalmente sin ningún apoyo, digamos, del Estado directamente, ¿no? Y creo que el Ministerio tiene que realmente ver estas necesidades y estas prioridades que existen aquí frente a estas situaciones de violencia que se están dando en el país, y que lastimosamente se han ido incrementando, ¿no? Cada 24 horas en el país ocurre un femicidio o una muerte violenta hacia una mujer. Entonces estamos viendo cómo las cifras van aumentando y van en crecimiento, y las formas de muerte son cada vez más violentas, ¿no? Entonces creo que es un llamado para que en verdad el Estado se ponga ya a ver que esta política pública no está siendo garantizada para la vida de las niñas y las mujeres. Efectivamente, y también acaba de abordar el tema que bien mencionan en la información, los cuerpos feminizados y los transfemicidios. ¿Cómo está también esta situación que muchas veces es olvidada? Hace poco teníamos a Odalis Cayambe también, quien mencionaba que prácticamente y lamentablemente las mujeres trans, las personas trans suelen ser, como se dice, la última rueda del coche. Sí, dentro de estos procesos nosotros hemos visto ya que también existen estas situaciones de violencia a las compañeras trans, ¿no? Actualmente hasta el mes de junio se han registrado 10 transfemicidios,
y que obviamente el Estado tampoco ha garantizado, justamente por ser cuerpos feminizados, cuerpos que van fuera de la norma. Existen procesos que si para las mujeres de por sí es el sistema jurídico legal es violento y es revictimizante, mucho más aún con las compañeras trans. Las compañeras trans desde sus espacios también han logrado generar redes de apoyo, pero sin embargo desde la sociedad también ha habido un proceso de discriminación, de exclusión mucho más fuerte, ¿no? Y creo que esto es también ya algo que nosotros tenemos que empezar a trabajarlo ya desde la política pública para que realmente haya una garantía de derechos para todas, todos y todes. ¿Cuáles piensas tú desde los colectivos, desde las colectivas, que son las principales falencias del Estado, tomando en cuenta las demandas ya no de las víctimas claramente, sino de los familiares que se quedaron? Bueno, nosotros como organizaciones venimos siempre pues exigiendo, ¿no?, que se garantice realmente todos los derechos que ya están tipificados. Desde el 2014 se encuentra tipificado el femicidio y aún así no existe una garantía plena dentro de una reparación integral hacia las familias. Existen las políticas públicas, pero lastimosamente el Estado no ha dado soporte ni el respectivo financiamiento que esto requiere y sobre todo de prevención para esto, para que esto nos ayude a que las muertes no sigan incrementándose en el país. ¿Cuál es tu lectura, Florecita, sobre las acciones del gobierno de Noboa específicamente con las mujeres? Ha sido acciones totalmente nulas. El gobierno lastimosamente no ha demostrado ningún interés en la vida de las niñas y las mujeres. Existen femicidios no solamente, digamos, dentro de los espacios urbanos, sino también rurales, ¿no? Y esto no ha sido visibilizado. Y lastimosamente hemos visto que el gobierno es inoperante y que tampoco ha accionado frente a esto. Simplemente se ha llenado de palabras y de ofrecimientos, y como podemos evidenciar actualmente, las casas de acogimiento que están tratando de generar estos procesos de prevención y de apoyo, tampoco están siendo los recursos destinados, ¿no?, hacia estos espacios. Y eso está haciendo que cada una de las provincias vaya cayendo en una emergencia totalmente fuerte frente a lo que es las violencias a las mujeres y a las niñas. Efectivamente, qué doloroso escuchar esto y qué doloroso saber que, bueno, en un país las mujeres, como dice una canción que a mí me encanta, no sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer, al menos en estos países donde nos encontramos bastante desprotegidas por el Estado, que es quien debería velar principalmente por nosotros. Bueno, finalmente recalcar el encuentro, recalcar un poquito la invitación, horas, fechas para que tenga mayor acogida. Sí, el Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas de Femicidio, Muertes Violentas y Transfemicidios se realizará este día jueves y viernes en el Centro de Arte Contemporáneo. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con actividades sobre todo terapéuticas, actividades también de acompañamiento y también de todo este proceso de soporte para las familias. Vamos a tener también algunas ponencias de compañeras especialistas, compañeras también psicólogas y abogadas que ejercen en la profesión todo lo que es el acompañamiento jurídico legal dentro de lo que ha sido estos procesos de femicidios. Vamos también pues a firmar una carta y un acuerdo con las autoridades, tanto de Pichincha como de otras provincias que están también invitadas. Pues vamos a querer también fortalecer estos vínculos con los gobiernos locales para que ellos también asuman parte de este apoyo y responsabilidad integral para las familias que lastimosamente han sido víctimas de estos procesos de femicidios y muertes violentas. Perfecto. Flor María Toapanta, de la colectiva Lilas en Acción, nos recuerda el Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas de Femicidio, Muertes Violentas y Transfemicidio que se va a llevar a cabo. Un abrazo gigante a todas esas mujeres, a todos esos cuerpos feminizados que hacen posible estos espacios y pues por supuesto acá Radio Pichincha dándoles voz, abriéndoles todos los micrófonos que ustedes necesiten cuando necesiten. Flor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eve. Son las 9 de la mañana con 53 minutos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero ya regreso yo también a enviar saluditos y a leer sus comentarios que acá están, acá ya debatiendo de todo un poco. Muchísimas gracias por acompañarme, un abrazo, no se vaya, ya volvemos. 9
9:55 efectivamente, y recalcar que las Warmis te escuchan, así que envía tu denuncia con foto, video o audio a www.radiopichincha.com. Queremos saber qué es lo que pasa en tu comunidad, pero principalmente exigir respuestas a la autoridad. Mientras tanto, nosotros continuamos con temas de interés para nuestra linda ciudad, y es que el 5 y el 6 de septiembre se celebrará el primer Encuentro Nacional de Ciudades ¿Cómo Vamos? En Quito, un evento impulsado por la iniciativa ciudadana Quito ¿Cómo Vamos?, que lleva 5 años generando datos sobre la calidad de vida en los ciudadanos. El encuentro reunirá a representantes de diversas ciudades latinoamericanas y ecuatorianas para intercambiar experiencias, estrategias y conocimientos en torno al modelo de ciudades ¿Cómo Vamos? Pero para ampliar esta información, yo ya me encuentro con Daniela Chacón. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a las Warmis, buenos días. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es Ciudades ¿Cómo Vamos? Hola Evelyn, muchas gracias por la invitación. El modelo de Ciudades ¿Cómo Vamos?, que nació en los años 90 en Colombia y que se ha replicado en varios países y ciudades de la región y que llega a Ecuador de la mano de Quito ¿Cómo Vamos? Hace 5 años, es un modelo para medir la calidad de vida en las ciudades y que con la información y la evidencia sobre cómo está la calidad de vida se pueda hacer incidencia ante el gobierno local para que se adopten políticas públicas que respondan a lo que nos dicen los datos sobre la calidad de vida, que se asignen los presupuestos justamente hacia esos objetivos y también promover una ciudadanía que debata alrededor de la evidencia. ¿Cómo avanza este tema en Quito? ¿Cómo está nuestra calidad de vida en la capital? Pues hay cosas positivas y cosas negativas. Todas las ciudades ¿Cómo Vamos? Tienen la misma metodología y cada año se hace una encuesta donde le preguntamos a la gente cómo se siente en Quito y, por ejemplo, más del 80% de los quiteños estamos orgullosos de nuestra ciudad. Más del 70% estamos satisfechos con Quito como una ciudad. A pesar de las cositas que por ahí nos están fallando. Eso no quiere decir que no reconozcamos los problemas. En efecto, cuando le preguntamos a la gente cuáles son los principales problemas que afectan su calidad de vida, la inseguridad, la falta de empleo, el servicio de transporte público, la movilidad, la corrupción y la contaminación ambiental son los principales temas que preocupan a los quiteños y a las quiteñas, pero eso no quita que amemos nuestra ciudad y que nos sintamos orgullosas. Y estos modelos, pues como ya tienen décadas en otras ciudades de la región, estamos justamente propiciando este encuentro para traer a gente de Medellín, de Bogotá, de Lima, que nos cuente cómo han funcionado las iniciativas ¿Cómo Vamos? En estas ciudades, cuáles han sido los impactos que han logrado generar para mejorar la calidad de vida de las personas y promover la réplica en Ecuador. Justamente en el encuentro vamos a hacer el lanzamiento de 2 ciudades ¿Cómo Vamos? En Ecuador, Loja y Guayaquil, que se suman a Quito ¿Cómo Vamos? Y vamos a traer a gente de varias partes del país para promover que se pueda replicar la iniciativa. Yo quiero continuar abordando un poquito de Quito ya que tenemos los datos. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de vivir en Quito o qué es de lo que más se sienten orgullosos una vez que ya mencionaste lo que no le gusta? A ver, nosotros no preguntamos específicamente motivos de orgullo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, los datos te muestran la gente tiene alta satisfacción con la oferta cultural. Okay. A la gente le gusta mucho salir a hacer deporte. Ese es uno de los temas que más sale en nuestra encuesta. Y la gente también vive mucho mejor en su barrio, es decir, tiene una percepción de mayor satisfacción en su barrio y en su casa que, por ejemplo, en los espacios en general de la ciudad. Entonces la gente se siente más cercana en su barrio, se siente más segura en su barrio y eso te habla de que hay ahí un tejido social que puede ser bastante fuerte, por ejemplo, para hacer iniciativas de recuperación de la calidad de vida en los barrios y que eso pues se pueda ir replicando para resolver los problemas que son más grandes de ciudad. Más globales, efectivamente. Ahora cuéntanos un poquito también si es que ya en anteriores encuentros se han aplicado algunas iniciativas o se ha tomado modelos de otras ciudades que tú mencionas para acá, para la capital. Bueno, este es el primer encuentro que vamos a hacer de las ciudades ¿Cómo Vamos? En Ecuador, porque esta es una iniciativa que es, digamos, relativamente nueva en Ecuador. Nosotros estamos cumpliendo nuestro aniversario número 5 justamente este año. En estos 5 años creo que hemos logrado cosas importantes como que nuestros datos se utilicen para la toma de decisiones en el municipio, tanto de ordenanzas y políticas públicas, pero justamente queremos aprender de qué han hecho en estas ciudades, Medellín, Lima y Bogotá, que ya tienen entre 15 y 25 años funcionando las iniciativas para que nosotros podamos aplicar esos aprendizajes en Ecuador y sobre todo
que Guayaquil y Loja, que son las ciudades que se suman recién este año, también pues aprendan del camino recorrido y que esto se convierta en una red nacional donde cada vez más ciudades transparentan su información, ciudadanos informados que exigen una mejor toma de decisiones y calidad de vida, digamos, en el centro de las decisiones. Efectivamente. Entonces te repregunto, ¿cómo se ha aplicado esto o cómo se han ido estos encuentros en las otras ciudades que ya se han realizado para saber un poquito lo que nos espera acá en Quito, si es que todo sale, digamos, según lo planeado? No te podría hablar de encuentros en otros países porque desconozco esa información. Nosotros estamos trabajando para Ecuador y por ende estamos haciendo el primer encuentro en Ecuador. Vamos a traer a gente de Loja, de Cuenca, de Guayaquil, de Ambato, de Ibarra, es decir, ciudades que ya han demostrado un interés en replicar la iniciativa. Decirte que los Como Vamos son ciudades que tienen una metodología común, es decir, lo mismo que hace Bogotá, Como Vamos, hace Quito Como Vamos, ¿no? Es decir, medimos la calidad de vida bajo los mismos conceptos y por ende este cruce de experiencia regional y también a la interna de nuestras ciudades nos puede ayudar muchísimo para conocer cómo funciona una red de ciudades Como Vamos en Colombia, en Perú, y que eso pues pueda ser replicado en Ecuador. Exactamente, y precisamente el evento se desarrollará en CIESPAL de 8:30 a 17 horas con una jornada abierta al público el 5 de septiembre. Sí, es abierto al público, no necesitan registrarse previamente, sí venir puntuales el jueves 5 de septiembre a las 8:30 para hacer el registro y que nos puedan acompañar. Va a ser una jornada muy rica, vamos a compartir además en espacios directos con nuestros expertos y expertas internacionales, vamos a poder preguntar, conversar, vamos a tener un espacio de conocimiento y de intercambio de relaciones con todas las personas que vienen de otras ciudades del Ecuador. Así que les esperamos en CIESPAL el 5 de septiembre a partir de las 8:30. Listo, Daniela, muchas gracias. Un mensaje final para que la gente se anime y asista a estos eventos que enriquecen de una u otra forma a la capital, ¿no? Que también nos hacen aprender de nuestros errores, pero destacar también lo bonito que hay. Sí, las ciudades Como Vamos son modelos ciudadanos, Evelyn, es decir, es sociedad civil, academia, medios de comunicación y sector privado juntos trabajando por mejorar la calidad de vida de las ciudades. Esto es algo que no le compete solo al sector público. Nosotros también tenemos que asumir nuestras responsabilidades para mejorar nuestra ciudad y las iniciativas Como Vamos justamente promueven eso, así que les esperamos a todos y todas. Ahí estaremos, mi querida Dani, cubriendo el evento también y contándoles más información de esto. Qué importante traer iniciativas de otros lugares también que funcionen, ¿no? Para nuestra querida capital. Daniela Chacón, la vocera de Quito, sede del primer encuentro nacional de ciudades Como Vamos. Muchas gracias, Dani, un abrazo. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, vamos a nuestra pausa cortita, pero no se vaya que volvemos con información importantísima. Por ahí me cuentan que ya están enloqueciendo por esto de las listas de útiles. Al volver les tenemos un reportaje de cómo va esto. A pocos días del regreso a clases, el centro histórico se encuentra abarrotado de gente con personas buscando prendas de vestir, útiles escolares y libros más económicos. Los padres de familia coinciden en que el dinero no alcanza, incluso si tanto papá como mamá trabajan. Radio Pichincha salió a las calles a cotizar el regreso a clases en el centro histórico. Es así que en las calles Cuenca y Chile encontramos el local Michael, donde se ofertan uniformes desde hace 40 años. Zoila Caiza, la dueña de este negocio, nos recibe con amabilidad y nos muestra la calidad de las blusas, mandiles, camisas, mallas, faldas, entre otros. Respecto a los precios, doña Zoila reconoce que sí han incrementado. Sí ha incrementado, sí, un poco, por decirle, se ha incrementado 40, 60 centavos, que para el pueblo sí es bastante y nosotros también. O sea, yo no he incrementado porque esto es solo por la temporada. Y toca tratar de salir lo más que se pueda. Entonces yo he menorado mi ganancia por servir a los clientes. Las camisas de aquí, la 36, 38 y 40 estoy dando a $11. Y los pantalones, depende de sí mismo, 36, 38 y 40 a $15. ¿Y las faldas? Las faldas igual, 36, 30. Tengo desde la talla 28 a $10. De ahí va subiendo así $1.
El mandil, por ejemplo. El mandil sale a 12, la 36, 38 y 40. La 42 sale a $14. A pocos metros de este local se encuentra Ecuabota de don Rodolfo Hernández. Él oferta zapatos escolares. Don Rodolfo comenta que ha tenido que bajar los precios de su mercadería, pues la economía está muy golpeada y las ventas han bajado drásticamente. Los precios hemos tenido que bajar del año pasado en vista de que la economía en nuestro país es muy crítica. ¿Usted ha visto que la clientela ha bajado, por eso es que bajó los precios? Sí, ha bajado mucho la clientela, por eso es que hemos bajado los precios. Por ejemplo, más o menos el precio en cómo están en los zapatos casuales. Ya, el año anterior dábamos a $40, hoy estamos dando a $35. Hemos bajado $5 en par. Es parte de, no hay mucha ganancia, ya no hay mucha ganancia, estamos nada más en son de servicio. En la calle García Moreno encontramos la famosa papelería popular. En este lugar encontramos una cola de personas intentando cotizar y comprar listas de útiles, pues consideran que es más económico. Magdalena, dueña del negocio, nos atiende y nos detalla los precios de las listas de útiles escolares básicas. Bueno, cuadernos tenemos desde ahora, hay desde 95 centavos hasta $1.20, $1.30, dependiendo marcas, dependiendo calidades. Hay cuadernos que tienen pasta dura, ahora hay variedad en cuadernos, variedad en marcas. Por ejemplo, para una lista de útiles escolares, más o menos, ¿en cuánto oscila el precio de una lista básica? Bueno, por ejemplo, listas sin libro les está saliendo $28, $26, hasta $30, dependiendo también la marca que los papitos escojan. Y en cuanto a los libros, por ejemplo, más o menos los precios, ¿en cuánto están oscilando? Bueno, los libros dependen de las editoriales que les pidan, ¿no? Hay libros desde $10.50 que les piden un solo libro, dependiendo 2 libritos $25, $23, dependiendo la editorial y el número de libros que venga en el kit. En la calle Cuenca nos encontramos con el local Import PC, de propiedad de Diana Bancuy. Ella vende mochilas tanto por unidad como en combo. En esta última viene con lonchera y cartuchera de todo tipo de modelo. Sí, ha subido un poco para ver los años anteriores, que era el 12% que manejábamos en el IVA, ahora con el 15% sí ha subido un poco. Diana nos da un tour por el local y nos muestra la variedad de marcas y precios que van desde los $10, $22, $26, $28, $15. Todo puede ser en combo con lonchera y cartuchera o solo lonchera, de personajes o llanas. Los padres de familia sí sienten un impacto en su economía. Encontramos a Luis cotizando mochilas. Él nos cuenta que sí ha visto un incremento en los precios. Está sumamente caro. El dinero que ganamos no nos alcanza. Ahorita acabo de preguntar, igual incluso las mochilas que yo compré en $20 están a $27. Eso es lo que le puedo decir. Más o menos, ¿usted cuánto cree que gastaría usted en este año lectivo aproximadamente en su hijo o su hija? Con libros y todo es más o menos unos $700. Karen Amagua, por ejemplo, siente que los precios sí están altos. Mi opinión, la verdad está un poco alto los precios en lo que es uniformes, los zapatos que pide la institución, los útiles escolares, obviamente por el 15% pues las cosas están más caras. Entre la institución lo que pide, útiles, libros, más o menos sí estamos entre unos $1,000. Lo mismo siente Liliana Suárez. No alcanza sobre todo el décimo que se deposita, entonces sí es bien difícil, toca ver sobre todo cuando no se tiene un ingreso fijo, la manera de conseguir para poder comprar todas las cosas que necesitan nuestros hijos. Más o menos, ¿usted cuánto calcula que le va a salir este año entre uniformes, útiles, mochilas, zapatos y todo? Aproximadamente unos $600. Daniel Bolaños también comenta que ha sentido golpeada su economía. Ahorita estamos como que unos 300, 400 creo yo que vamos a gastar, aparte de los libros. ¿Con libros? Unos $500 capaz, posiblemente. De acuerdo con la información proporcionada por la página web del Ministerio de Educación, en la Amazonía y la Sierra existen un total de 6.733 instituciones educativas que iniciarán clases en este periodo 2024-2025. Para Radio Pichincha, Diana Dávila. De la mañana
7:09, importante información, y es que a pocos días para el regreso a clases del Centro Histórico de Quito se encuentra abarrotado. Soy fiel testiga, el sábado fui a comer delicioso en el centro y mejor salí corriendo. Les dejé el espacio a los papitos y a las mamitas para que vayan a comprar y hacer sus respectivas listas de útiles y uniformes, pero lo que nos llama la atención es que los padres de familia aseguran que el dinero no les alcanza y que los precios se han incrementado. Ya pudimos escucharlo en el reportaje de nuestra compañera Diana Dávila. Gaby, querida, ¿cómo estás? Buen día, Eve, y buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así es lamentable este hecho que, bueno, las listas de útiles han incrementado su valor, lo decíamos también aquí, el hecho de que también suba el IVA, esto sin duda repercute en los bolsillos de las y los ecuatorianos, principalmente de los papás y mamás que tienen que asumir estos gastos de inicio de año lectivo, y que lamentablemente sí se refleja este alza del IVA en esos insumos, porque bien lo decíamos, no pertenecen a la canasta básica. Eso lamentablemente no lo tomó en consideración el gobierno y pues ahora se ven afectadas muchas familias. Exactamente, y a los útiles se suman también estas nuevas plataformas que, bueno, en algunas instituciones no son tan nuevas, pero que en otras sí se están implementando y nos denuncian que son excesivamente costosas. Así es. Y bueno, ¿habrá necesidad de implementarlas? Hay que analizar eso, ¿no? Y sin duda los costos van a seguir aumentando. Esperemos que haya una solución a esto, pero es lamentable porque la crisis continúa en nuestro país, y no solo la crisis en el tema económico, sino que seguimos también en el tema de la inseguridad. Y bueno, es que esta es una de las principales preocupaciones de la población. Esto nos lo dice una encuesta de Comunicaliza, que revela que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y de hecho el 32,3% de los encuestados considera que la inseguridad es su principal problema y que existen varios motivos de esto. Sí, y solo este fin de semana, es decir, el del 24 y del 25 de agosto, se registraron 15 asesinatos en el Ecuador, mientras que el 17 y el 18 de agosto pasado, la Policía Nacional reportaba un doble sicariato en Manabí, 3 asesinatos en Guayaquil, un asesinato en San Alejo, en Portoviejo, 3 sicariatos en Solanda, 4 cadáveres encontrados en Babahoyo, una explosión en Puerto Bolívar, Machala, un hombre asaltado y abandonado en una quebrada al sur de Quito. Así es, lamentable. Bueno, recordemos que también el pasado 19 de agosto, la ministra del Interior, Mónica Palencia, reconoció que durante el gobierno de Daniel Noboa se han registrado 4.733 homicidios intencionales, y pese a ello, aseguró que la actual administración ha logrado contener la violencia y la inseguridad. Y bueno, en este contexto es el resultado de la encuesta de Comunicaliza, la cual indica que el 65,6% de las personas considera que la situación del país está entre mala y muy mala. Lamentablemente, pero ¿qué otros problemas hay según esta encuesta y según las personas? La falta de empleo, la situación económica, la corrupción, la pobreza y hasta las deudas son mencionadas por los encuestados. El desempleo, por ejemplo, se ubica en el segundo puesto de las preocupaciones de la gente, con un 19,2%, y en tercer lugar la situación económica con el 12,5%. Estas dos últimas han incrementado en un 2,4% y en 1,2% respecto al mes pasado. Esta encuesta de Comunicaliza se llevó a cabo en las 24 provincias del país del 16 al 18 de agosto de 2024. Son datos muy recientes y se hicieron 4.971 entrevistas a personas mayores de 16 años. Y como pueden ver, les mencionábamos, no solo es la crisis económica, sino la crisis de inseguridad, sumado a la crisis del empleo, a la corrupción, a la pobreza, es lo que nos deja ver esta encuesta. Exactamente, y a propósito de esto, y siguiendo en la misma línea, ¿qué está haciendo el gobierno para contrarrestar esto, o lo que está haciendo es correcto o no? Atención a lo siguiente: Noboa dispone modernizar los manuales para el uso de armas de fuego a la policía y a las Fuerzas Armadas. Así es, bueno, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso mediante el decreto ejecutivo 371 a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para que modernicen sus manuales operativos para
para aplicar la ley orgánica y los reglamentos respectivos que regulan el uso legítimo de la fuerza. Esta medida se adoptó la tarde del 25 de agosto y la actualización de estos instrumentos pues se realizaría en máximo 5 días desde la vigencia del decreto firmado el domingo, así que tienen ya apenas pocos días para la ejecución de este decreto, ¿no? Y según el gobierno, este decreto nace como una respuesta efectiva ante los grupos terroristas, como menciona el gobierno, que usan nuevas tácticas para amedrentar al país. Efectivamente, creo que ya son 3 días, desde el domingo hasta ahorita 3, y recordemos que esta decisión el presidente la toma tras un enfrentamiento entre militares y un líder de un grupo delictivo, ¿no? El decreto ejecutivo, ¿qué dispone? Dispone específicamente a la policía y a los militares el uso de armas de fuego con munición letal o de impacto cinético en los siguientes casos. Bueno, dicen en defensa propia o de otras personas en el cumplimiento del deber legal en caso de amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. También con el propósito de evitar un delito o una situación que entrañe una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. También para detener a una persona que represente una amenaza o peligro inminente de lesiones graves y oponga resistencia a la autoridad, y también para impedir la evasión o fuga de una persona que representa una amenaza o peligro inminente. Pero aquí había que hacer un análisis, ¿no? ¿Cómo poder discernir entre cuando es una amenaza real o un peligro inminente, ¿no? De muerte o lesiones graves. A veces pueden ocurrir por ahí fatales consecuencias. Totalmente. Sin haber sido realmente analizado de que esto era una amenaza real o un peligro inminente. Totalmente, de hecho, varios comentarios de expertos en redes sociales y bueno, pues navegando un poco entre la percepción y el sentido de la gente, dicen que no es tan buena idea darle mucho poder, este poder de disparar, de matar, tanto a la policía como a los militares. Será de ver cómo son las reacciones también de los diferentes grupos de derechos humanos, Gaby querida, pero son las 10 de la mañana con 16 minutos y nosotros tenemos otro reporte porque nuestros compañeros están en la calle, están viendo qué está pasando en Quito y nuestro compañero precisamente Edison Paucar se trasladó a los mercados porque la Federación de Mercados por el tema de ordenanza y plan de comercio está dando que hablar. Lo vamos a tener en brevísimos minutos ya con el reporte, nos está contando qué pasa en los mercados de Quito. Mientras tanto, Gaby, también recordar, a propósito de lo que hablábamos y de la inseguridad, que Ecuador es el epicentro o se encuentra en el epicentro del tráfico de drogas, ya que Así es, eso hay que decirlo, ¿no? El tráfico de droga es un problema muy latente en nuestro país y bueno, esto ocurre tras un operativo ejecutado en el aeropuerto de Guayaquil. Aquí la policía aprendió a 4 ciudadanos y estos sospechosos intentaron enviar cartones a través de una encomienda, 995,000 kilogramos de cocaína al exterior. Esta incautación es parte de los 187,3 toneladas de droga decomisada del 1 de enero al 25 de agosto. Así lo mencionó el Ministerio del Interior. Esta es una cifra mayor en un 22,67% respecto al mismo lapso del año pasado, donde se decomisaron 152,7 toneladas de droga. Y sobre esto, el ex general Paco Moncayo, por ejemplo, en abril del 2024, señaló que cuando asoman estos decomisos de grandes cantidades de droga, uno debe asustarse, porque la pregunta es, ¿cuánto estará creciendo el negocio para que se haya capturado tanto? Así es, y bueno, y la mayor parte de la droga decomisada en Ecuador es cocaína, con un impacto económico a las bandas criminales que bordearía los 3.120 millones de dólares. Así revela este análisis denominado Análisis de la Situación de Seguridad en el Ecuador, presentado por el Instituto de Estudios y Capacitación en Seguridad Integral. Lo tuvimos la semana pasada, abordamos el tema y bueno, pues es bastante preocupante, pero tenemos ya conectado a nuestro compañero Edison Paucar, siendo las 10 de la mañana con 18 minutos. Vamos a colocarlo en pantalla. Eddie, ¿cómo estás? Buenos días, qué maravilloso lo que se ve atrás tuyo. Las frutas, las verduras y los mercados son una de las cosas más lindas de Quito y visitarlos es increíble. Sin embargo, temas importantes se registran. Cuéntanos, parece que estás desde el Mercado Central, si es que no me equivoco. ¿Qué está pasando por allá? Buenos días. Evelyn, Gabriel, amigos de Radio Pichincha de las Guarmis, efectivamente nos encontramos aquí en el Mercado Central
donde el día de hoy pues hubo una rueda de prensa por los dirigentes de los distintos mercados acerca de la reforma a una ordenanza. Pero para conocer un poco más de qué trató esta rueda de prensa, qué fue el pronunciamiento que hicieron las autoridades de aquí de los distintos mercados de Quito, pues vamos a conversar con una de las dirigentes, nos vamos a acercar para que nos cuente un poquito acerca de qué fue lo que se conversó o qué fueron las declaraciones que dieron en esta rueda de prensa. Muy buenos días, su nombre y dirigente de qué mercado. Muy buenos días, mi nombre es Miriam Lincango, yo soy presidenta del Mercado Andalucía y soy prosecretaria del Comité Ejecutivo de la Federación de Mercados. El día de hoy hicieron una rueda de prensa. ¿Nos puede comentar un poco a la ciudadanía, a nuestros oyentes, de qué trató pues esta rueda de prensa? Claro que sí. Esta rueda de prensa trató específicamente sobre el proyecto de reforma a la ordenanza, indicándoles que a todos los compañeros comerciantes que hemos venido manteniendo reuniones de trabajo con la Comisión de Comercialización e inclusive con el señor alcalde para lograr objetivos comunes en beneficio de los comerciantes. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, que en la ordenanza 253 no decía nada de estabilidad de años, pero esta ordenanza en el 2008 se construyó la 253, en el 2010 se crea el COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, y en este código ya estipula que debe haber una temporalidad en el tema del comercio. Dado en esas bases hemos tenido las mesas y lo que fue un punto álgido esta estabilidad, porque en un inicio la comisión propuso 2 años de estabilidad, luego dijeron 5 años. En estas mesas de trabajo hemos logrado, el señor alcalde, él propone 20 años, nosotros como federación estamos luchando por 25 o 30 años, que ya es más, nos garantiza un tiempo más de estabilidad a quienes trabajamos en los mercados. Eso sí, habrá renovaciones automáticas con el control del catastro de de lo que se encarga la AMCC, que es la Agencia Metropolitana de Mercados. Otro punto importante que se habló en esta rueda de prensa es que ratificaron que por lo menos los mercados van a seguir atendiendo con normalidad y que van a seguir abasteciendo a los ciudadanos, ¿verdad? Sí, claro que sí. No podemos decir ni te podemos obligar a que todo el mundo opine igual que nosotros. Hay mercados que posiblemente por la desinformación están proponiendo un plantón para del día de mañana, pero la Federación de Mercados no. La Federación de Mercados ha agotado hasta última instancia el recurso del diálogo y en eso nos mantenemos, y los mercados que estamos dentro de este criterio, dentro de estas propuestas, estaremos trabajando y atendiendo con normalidad al público. Otro de los puntos claves que se habló en esta rueda de prensa fue acerca del plan de comercio. Sí, el plan de comercio que en más de 15 años no se ha dado, y si alguna administración intentó hacerlo no ha tenido resultados, lo que tenemos conocimiento es que ya existe el resultado del plan de comercio y que es una necesidad. Yo, como digo comúnmente, es como cuando alguien padece de algo, si no tiene un diagnóstico, ¿cómo soluciona? Y eso es el plan de comercio, y nosotros necesitamos también conocer los resultados que el señor alcalde nos ha ofrecido, igual una mesa de trabajo para el conocimiento cierto de los resultados del plan de comercio, para nosotros también abonar o apoyar en este proyecto de reforma de la ordenanza. Las mesas de trabajo que han mantenido con el municipio continuarán. ¿Cómo está ese asunto? Sí, continúan, porque antes de que vaya el segundo debate todavía tenemos 180 días para igual continuar en el diálogo y continuar tratando temas en que nos inmiscuyan a todos los mercados y a los comerciantes de Quito. Eso era, mi señorito, le quería agradecer mucho por su tiempo. Entonces, como hemos escuchado, esas fueron un poco las palabras de lo que se habló esta mañana en la rueda de prensa. Importante ratificar, pues, que desde la dirigencia de los mercados han dicho, pues, que no se apegarán a ningún tipo de plantón y seguirán atendiendo con completa normalidad, y de igual manera garantizan pues abastecer a los ciudadanos con los distintos productos. Eso es un poco. Vamos a ver también un poco cómo está el ambiente, pues como les contaba, esta rueda de prensa que congregó a muchas personas aquí en el Mercado Central, pues, y eso también ha servido para que las caseritas puedan vender el día de hoy pues sus productos a estas horas de la mañana. Eso es un poco, Evelyn, cómo está aquí el ambiente aquí en el Mercado Central. No sé si tienes alguna consulta. No, Eddie, más bien muchísimas gracias, y qué importante lo que nos comentas de que las caseritas pueden llegar a acuerdos con las autoridades y que sea por el bien de todos, ¿no? De los compradores y por supuesto de las caseritas y los caseritos, que cuando las Warmis personalmente vamos a cubrir a los mercados nos reciben con tanto cariño, con tanto amor, ahí con los juguitos, con las frutas, nos han dado flores, así que todo sea por el bien de las caseritas. Eddie querido, muchas gracias por ese completo reporte. Son las 10 de la mañana con 23 minutos, Gabs, y yo quiero recordarles algo antes de que se pase, ¿no? Se pase el tiempo, y es que, Besis, muchísima atención, porque precisamente hoy se va a realizar
realizar un operativo preventivo de velocidad. Recuerden que la AMT continúa con estos procesos y recalcar que no es sancionatorio el de hoy. El de hoy es un operativo de velocidad preventivo. Va a ser en la avenida Velasco Ibarra y Pichincha, en el sentido sur-norte, de 15 horas a 16 horas. Así que muchísimo ojo, aunque como conversábamos con el director de la AMT, Washington Martínez, no deberíamos poner atención solo cuando hay operativos, deberíamos poner atención y manejar bien, cuidar nuestra vida y cuidar la vida de los demás todos los días. Así es, esa es la intención de este tipo de operativos de control de velocidad, que respetemos como conductores, como peatones, que todos tengamos esta responsabilidad vial para evitar más siniestros, ¿no? Que es lo que principalmente se quiere evitar con estos controles. Pero bueno, nos falta un minutito y no queríamos irnos sin mencionarles esta nota, que pueden encontrar más información en radiopichincha.com, pero bueno, teníamos que hacerlo. Es que el hermano del ministro de Energía estaría detrás de un contrato de Codana, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y bueno, recordemos, Mario Goncalves es el gerente comercial de la azucarera Valdés del Grupo Novoa, empresa que provee a Codana la materia prima para producir etanol. Y bueno, un reciente contrato otorgado por Petroecuador a la empresa Codana S.A. por $18,9 millones para la provisión de 21 millones de litros de etanol anhidro también beneficiaría a otra de las compañías del Grupo Novoa. Esto sería la azucarera Valdés. Efectivamente, la compañía azucarera Valdés prevé la materia prima a Codana por la producción de etanol anhidro. Y pues bueno, quien se encargaría del suministro de esta materia prima es Mario Goncalves, el gerente comercial de azucarera Valdés desde julio de 2021, y él es hermano del ministro de Energía, Antonio Goncalves. Así es, bueno, de acuerdo con este contrato, Codana entregará a Petroecuador 21 millones de galones del etanol anhidro hasta septiembre de 2025. Estas entregas mensuales serán de 1,5 millones de galones, excepto el primero y el último mes, en los que se despachará la mitad. El precio por litro de etanol que pagará Petroecuador será de 90 centavos de dólar, lo que representa un desembolso de $1,350, pero en el primero y último mes del contrato ya el desembolso será de $675,000. Y yo no sé qué opinen ustedes, pero yo recuerdo que en campaña había un eslogan que decía, bueno, es que él ya tiene dinero, ya son millonarios y no entran a robarle al país. Ahí les dejo ese dato. Así es. Son las 10 de la mañana con 26 minutos, ya nos está presionando el Quique, ya se vienen también las noticias. Les enviamos un abrazo gigante y quédense en la sintonía de Radio Pichincha. Y con nosotras hasta el día de mañana.